¿Creíste que el Chapo había terminado? ¿Que el narcotraficante más temido de México iba a quedarse quieto mientras se llevaban a la única mujer que lo hacía humano? Entonces, prepárate. Porque esta no es una historia de drogas. Es una historia de furia. De fuego. Y de un hombre que está dispuesto a desatar el infierno para recuperarla. Todo comenzó en una noche tranquila en Sinaloa. Demasiado tranquila. Un mensaje entró al teléfono satelital. No tenía remitente. No tenía audio. Solo una imagen. Emma Coronel, esposada. Rodeada de hombres enmascarados. Y una frase escrita con sangre en el fondo. Te la quitamos. Ahora baja la cabeza. La rabia no tardó en encenderse. Joaquín Guzmán no era, el Chapo, no era un hombre que se arrodillara. Ni ante la ley. Ni ante la muerte. Mucho menos ante cobardes que juegan con lo que él más ama. Las cámaras de seguridad que lo mostraban caminando con paso firme por un rancho abandonado en Durango no fueron casualidad. Fue un mensaje. Vivo. Despierto. Y buscando guerra. Los rumores corrieron como pólvora. Que había vuelto. Que buscaba venganza. Que esta vez no habría piedad. Y tenían razón. Porque lo que se viene no es un rescate. Es una cacería. Una por una, las piezas caerán, traidores, infiltrados, incluso viejos aliados que se vendieron por unas monedas. Nadie está a salvo. Porque cuando tocas lo que más le importa a El Chapo, no hay frontera, cárcel ni cuerpo que te salve. Prepárate para ver cómo el hombre más peligroso de Latinoamérica vuelve a lo más profundo del juego. No por dinero. No por poder. Por amor. Y en el mundo de El Chapo, el amor se paga con sangre. Cuando el enemigo quiere romperte, no va por tu cabeza. Va por tu corazón. Nadie supo cómo pasó. Una caravana blindada. 5 camionetas. 8 hombres armados. Y sin embargo, al final del trayecto, solo quedó una cosa, silencio. Emma Coronel había desaparecido. La emboscada fue quirúrgica. Precisa. No dejaron rastros digitales. No hubo llamadas, no hubo señales de GPS. Solo cuerpos. Uno con la boca rota. Otro con las manos atadas. Y un tercero, con un mensaje tallado a cuchillo en su pecho desnudo. Ella no está muerta. Aún. Los federales llegaron 3 horas tarde. La prensa local inventó una historia de ajuste de cuentas. Y la DEA fingió sorpresa. Pero los que conocen a El Chapo sabían algo claro. Alguien acababa de firmar su sentencia de muerte. Desde un rancho escondido en las montañas, Joaquín Guzmán Loera miraba fijamente el cuerpo en la mesa de metal. El mensaje grabado era claro, pero había algo más. Entre los dientes del cadáver, escondido como una amenaza, había un chip USB. Solo contenía un video de 17 segundos. Emma, en una habitación oscura, con una herida reciente en la ceja, susurrando 2 palabras. No confíes en él. Fin del video. No dijo a quién se refería. No explicó cómo fue capturada. Pero para el Chapo fue suficiente. Había una traición cerca. Muy cerca. Esa misma noche, Sinaloa tembló. Un laboratorio del cártel del Golfo fue incendiado. Un intermediario de Medellín apareció colgado en un puente en Jalisco. Y en una cárcel de alta seguridad, un hombre llamado el Doctor fue asesinado con una jeringa contaminada, sin que nadie viera nada. Era solo el comienzo. Porque el Chapo no iba a buscar con abogados. Iba a buscar con balas. Los códigos antiguos fueron reactivados. Los túneles olvidados fueron abiertos. Y los hombres más leales, esos que no aparecían en los organigramas, recibieron una sola orden. Quiero saber quién respiró cerca de ella. ¿Y quién no va a respirar más?
Mientras el mundo especulaba sobre si Guzmán aún tenía poder, él ya lo había demostrado. Porque no se trata de dinero. Ni de armas. Se trata de lealtad. Y para el Chapo, no hay crimen más imperdonable que la traición disfrazada de amistad. Lo que viene, no es una investigación. Es una purga. Y nadie, ni dentro ni fuera del cártel, está fuera de la mira. Cuando el miedo gobierna, hasta las ratas aprenden a callar. Culiacán siempre había sido ruidosa. Bocinas, motores, radios a todo volumen, gritos de mercados, disparos lejanos, risas nerviosas. Una ciudad viva. Una ciudad que, aunque golpeada, nunca dormía. Pero esa semana, todo cambió. Los restaurantes cerraban antes del anochecer. Las calles se vaciaban a las 7. Los narcos de medio rango dejaban los teléfonos apagados. Y los periodistas desaparecieron de las esquinas. Porque todos sabían lo que estaba pasando. El Chapo había vuelto. Y venía con hambre. Uno a uno, los nombres empezaron a circular por la radio negra. Alias. Nombres de pila. Excomandantes. Viejos socios. Todos tenían algo en común. Habían estado cerca de Ama Corrano los últimos 2 meses. Demasiado cerca. Y uno de ellos, ya estaba muerto. Se llamaba El Rizo. Un exoperador de confianza que había trabajado como escolta de Emma en eventos discretos. Nadie lo había visto salir del hotel donde se alojó la noche anterior. Solo se encontró su teléfono. Apagado. Y con una nota escrita a mano. No hables de lo que no entiendes. Mientras tanto, en una casa segura al sur de la ciudad, el Chapo revisaba una vieja libreta con nombres subrayados en rojo. Cada nombre, una deuda. Cada deuda, una bala. Junto a él, solo 3 hombres. Los últimos que aún juraban lealtad con sangre y no con palabras. Y uno de ellos, el más joven, rompió el silencio. Señor, ¿qué vamos a hacer si la DEA ya sabe? El Chapo ni siquiera levantó la vista. Que sepan. No pueden detener lo que no entienden. Esa misma noche, los federales recibieron una alerta de incendio en una zona industrial abandonada. Cuando llegaron, no encontraron fuego. Encontraron 7 cuerpos. Todos colgados. Todos con la lengua cortada. Y en cada uno, un cartel colgando del cuello. Así se paga el silencio mal ganado. Culiacán ya no era ruidosa. Era una ciudad bajo juicio. Las cámaras del gobierno fueron bloqueadas por una falla técnica. Las patrullas desaparecieron por órdenes superiores. Y los helicópteros dejaron de sobrevolar los techos. Porque cuando el Chapo quiere cazar, los que saben, se esconden. Y los que no, mueren. Mientras tanto, un contacto en Guatemala envió una señal cifrada. Una mujer fue vista. Cabello oscuro. Ojo lastimado. Protegida por hombres sin acento mexicano. Van hacia el sur. El mensaje era claro. Emma estaba viva. Y no estaba sola. Pero, ¿quién la tenía? ¿Y por qué la estaban moviendo lejos de México? El Chapo apretó los dientes. Miró el mapa. Y dijo lo que todos temían escuchar. Vamos por ella. A donde sea. Cuando ya no puedes confiar en nadie, te conviertes en todos. Guatemala. Tierra caliente, fronteriza, llena de caminos sin nombre y selvas que tragan cuerpos sin dejar huesos. Ahí lo vieron. No era una visión. No era un rumor. No era una leyenda. Era él. El Chapo. Solo. Y armado. La cámara de un taller mecánico lo captó durante 6 segundos. Gorra gris. Barba crecida. Mochila negra colgada al hombro. Y esa forma de caminar, como si el mundo fuera suyo y estuviera dispuesto a cobrarlo. Quienes lo vieron, no hablaron. Los que grabaron,
desaparecieron. Porque cuando Joaquín Guzmán Loera pisa tierra enemiga, lo hace como una tormenta silenciosa. No pregunta. No pide permiso. Actúa. Cruzó la frontera por una brecha sin vigilancia. A pie. De noche. Sin escolta. No había helicópteros. No había convoy. Solo él, y una misión. Recuperar a Emma. Los hombres que aún creían tener el control del negocio en Centroamérica no estaban preparados. No lo esperaban. Lo daban por acabado, preso, viejo, leyenda. Pero la leyenda ahora caminaba entre ellos. Y no buscaba negociar. Buscaba respuestas. En una cantina perdida entre montañas, se sentó frente a un comandante retirado del cartel de Izabal. El hombre temblaba. No sabía si abrazarlo o pedir perdón. El Chapo no alzó la voz. Solo puso sobre la mesa un cuchillo. Háblame. ¿De qué? De ella. El silencio duró 5 segundos. Después, el grito se escuchó hasta la cocina. El comandante confesó. Un grupo paramilitar, financiado por intereses extranjeros, había capturado a Emma. No buscaban dinero. Buscaban presión. Control. Querían obligar a El Chapo a entregar antiguos nombres, rutas antiguas, archivos secretos. Querían hacerle creer que ya no tenía escapatoria. Pero cometieron un solo error. No lo mataron. Esa noche, El Chapo quemó 3 laboratorios en Petén. Interceptó una llamada entre oficiales corruptos. Y liberó a un niño que había sido usado como señuelo. Pero lo más importante, obtuvo una coordenada. Un punto. Una señal. Un nombre. El número 3. Un viejo aliado. Un rostro que había compartido mesa, armas y secretos con él. Y ahora, al parecer, compartía algo más. Traición. Ya no había vuelta atrás. No había margen de error. No habría ejército. Él era el ejército. Y mientras el mundo dormía, El Chapo ya había cruzado la próxima frontera. Dispuesto a hacer temblar todo lo que alguna vez ayudó a construir. Las balas matan rápido, pero la traición mata lento. Durante años, el número 3 fue un fantasma fiel. No era el más fuerte. Ni el más ruidoso. Pero era el más inteligente. El cerebro en las sombras. El que sabía dónde estaban todos los cuerpos, y quién los había enterrado. Cuando el imperio de El Chapo estaba en su punto más alto, número 3 era el que organizaba los traslados, negociaba con generales y controlaba el flujo de millones sin que una sola gota de sangre tocara su camisa. Pero todo eso había cambiado. Una llamada interceptada por un contacto en Honduras confirmó lo impensable. Número 3 estaba vivo. Y estaba hablando con los enemigos. Coordinaba movimientos. Cobraba por silencio. Y lo peor. Había entregado a Emma. La coordenada llevaba a un rancho en la frontera entre Guatemala y Belice. Aparentemente abandonado. Pero rodeado por sensores de calor, drones y hombres armados hasta los dientes. No era un cartel. Era algo más. Algo más, silencioso. Más entrenado. Más extranjero. El Chapo observó desde una colina, con binoculares viejos y el pulso firme. Y lo vio. Número 3. Caminando entre los hombres, con ropa táctica, gafas oscuras y la misma sonrisa cínica de siempre. No era miedo lo que sintió. Era decepción. Era una cicatriz nueva en un cuerpo lleno de heridas. Esa noche, no hubo disparos. No hubo explosiones. No aún. Solo hubo una carta. Escrita a mano. Firmada con sangre. Tú me conoces. Yo te formé. Y yo te voy a enterrar. El mensaje fue dejado en la puerta del rancho.
El hombre que lo entregó nunca regresó. Pero fue suficiente. Número 3 sabía que su hora estaba marcada. Al amanecer, uno de los camiones de abastecimiento explotó. Luego cayó la electricidad. Después, las cámaras. Y finalmente, el pánico. Porque sabían que él venía. No con un ejército. No con tanques. No con helicópteros. Venía solo. Y eso era peor. Dentro del rancho, número 3 ya no sonreía. Sabía que, aunque lo rodearan 100 hombres, el Chapo solo necesitaba uno. Él mismo. Activó protocolos, pidió refuerzos, intentó contactar a los patrocinadores al otro lado de la frontera. Pero ya era tarde. Muy tarde. Cuando la primera bala sonó, nadie supo de dónde vino. Cuando cayó el primer guardia, ya era el tercero. Y cuando las luces de emergencia se encendieron, solo había una sombra caminando por el pasillo central. El Chapo. Lento. Firme. Con los ojos llenos de guerra. Número 3 corrió al búnker subterráneo. Pero ya no había escondites. Porque cuando traicionas al que te dio todo, no hay tierra suficiente donde puedas enterrarte. Y ahí, en un cuarto frío, sin ventanas, dos viejos aliados se volvieron a ver. Uno con un arma. El otro, con la mirada baja. Y una frase que aún retumba. Nunca debiste tocarla. Un disparo. Oscuridad. Y silencio total. Cuando un lugar no tiene entrada, es porque nadie tiene permitido salir. La coordenada final no era un edificio. No era una base. No era una prisión. Era algo peor. Un centro sin nombre. Escondido en lo más profundo de la selva entre Belice y Honduras. Invisible desde el aire. Fuera del alcance de satélites comerciales. Sin caminos de acceso. Solo una palabra marcada en un viejo mapa de inteligencia. La casa. Durante años, la casa fue un mito entre narcos, desertores y agentes de inteligencia. Decían que ahí llevaban a los que sabían demasiado. A los que querían desaparecer sin dejar huella. A los que debían ser borrados, sin funeral. Y ahora, según todos los indicios, Emma estaba ahí. El Chapo llegó al perímetro caminando. Vestido como un campesino. Con la barba teñida de gris, y una mochila llena de dinamita artesanal. Había caminado 12 kilómetros en silencio, entre serpientes, pantanos y minas viejas. Pero no se quejaba. No respiraba agitado. Sus ojos ya no eran los de un esposo. Eran los de un animal que no ha comido en días, y finalmente huele sangre. La casa no tenía puertas. Tenía sensores térmicos. Torre de inhibición satelital. Guardias sin insignias. Era un lugar diseñado para no existir. Y aún así, él ya estaba adentro. A las 3:47 de la mañana, la luz se fue. Un fallo que jamás había ocurrido en 15 años. Nadie entendía cómo. Nadie vio a nadie entrar. Pero los sistemas cayeron. Las cámaras se apagaron. Y las puertas internas se desbloquearon durante 18 segundos por error. Suficiente para que una sombra cruzara el pasillo. Dentro, Emma yacía en una celda de acero, con las muñecas marcadas por semanas de esposas. Había perdido peso. Pero no dignidad. Cuando escuchó el sonido de pasos, no gritó. Solo susurró. Joaquín. Él no dijo nada. Solo le extendió la mano. Y ella, sin dudar, la tomó. Pero no había salida. La casa no tenía planos. No tenía ventanas. No tenía rutas de escape. Solo un túnel. Uno solo. Usado por emergencia. Oculto bajo una plataforma hidráulica sellada por código. El Chapo sabía lo que tenía que hacer. Volvió sobre sus pasos.
Enfrentó a 6 guardias con un cuchillo oxidado. Recibió un disparo en el hombro izquierdo. Pero siguió. Y cuando activó el panel principal, dijo las únicas palabras que registró el micrófono central del sistema de seguridad antes de autodestruirse. Me quitas a mi mujer, y yo te quito tu mundo. Una explosión sacudió la selva. Columnas de fuego rompieron la oscuridad. Y de entre las sombras, 2 figuras salieron caminando. Lentas. Cubiertas de polvo y humo. Pero vivas. El Chapo y Emma. Otra vez juntos. Otra vez peligrosos. Pero esto aún no terminaba. Porque mientras el polvo caía y el fuego ardía, alguien más estaba mirando. Y acababa de ordenar la última cacería. Algunos vuelven para esconderse, otros, para terminar lo que empezaron. El mundo pensó que el Chapo estaba muerto. Que su imperio había caído. Que su esposa era solo una pieza más, rota en un juego de poder. Se equivocaron. Todos. Porque esa noche, cuando el cielo aún ardía sobre la frontera olvidada, no solo volvió el Chapo. Volvió ella. Y ya no era la misma. Emma Coronel había sobrevivido al infierno. Cadenas. Interrogatorios. Mentiras. Traiciones. Pero lo que no sabían era que, mientras la tenían encerrada, ella observaba. Memorizaba. Guardaba nombres. Y planeaba. La cacería que se desató después fue algo nunca visto. El Chapo ya no lideraba solo. Emma estaba a su lado. Pero no como antes. No como la mujer detrás del hombre. Ahora era la sombra al frente. La que susurraba las decisiones. La que conocía el miedo de sus enemigos por su nombre. Los primeros en caer fueron los que vendieron su ubicación. Un contador. Un primo. Una amante disfrazada de informante. Todos murieron en accidentes extraños. Nadie pudo probar nada. Después vinieron los altos mandos que autorizaron la caza. Militares retirados. Empresarios con sonrisas falsas. Funcionarios de voz dulce y manos sucias. Uno a uno, fueron silenciados. No con sangre. Con desaparición. Emma sabía algo que pocos entendían. La venganza más perfecta no es la que grita. Es la que borra. La que hace que el mundo olvide que alguna vez exististe. Y mientras tanto, los rumores crecían. Que ella manejaba nuevas rutas. Que había contactado con carteles europeos. Que estaba construyendo algo nuevo. Algo que ni siquiera el Chapo controlaba del todo. Pero él no se oponía. La miraba con orgullo. Con respeto. Porque sabía lo que el mundo apenas comenzaba a entender. Emma Coronel ya no era la esposa de El Chapo. Era otra cosa. Más peligrosa. Más silenciosa. Más letal. Le decían la reina de la oscuridad. Porque aparecía solo cuando todo estaba a punto de colapsar. Porque sus ojos ya no lloraban. Ordenaban. Y así, en un mundo donde todos la creyeron acabada. Ella y Joaquín Guzmán Loera se convirtieron en algo más que leyendas. Se convirtieron en advertencia. Porque en el nuevo orden del narco, no hay peor enemigo que una mujer que ya lo perdió todo. Y que volvió. Con sed. Con nombres. Y con poder. Si alguna vez crees que has ganado, asegúrate de que ella no te esté observando desde las sombras. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.